Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar del estudio que realizamos todos los días, 1 hora con Dios. Es un estudio que puede solucionar nuestra vida temporal y la vida eterna. Un mensaje de salvación que el ser humano necesita hoy en día especialmente. Estamos estudiando el precioso y grandioso mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, como dice Efesios 2, 8 al 10, para que la gloria no sea dada al hombre, sino la gloria sea para Cristo. Porque el creyente necesita, dice, ser creado de nuevo para buenas obras. Para hacer obras de la ley necesitamos ser creados de nuevo, el cual el Evangelio presenta como el nuevo nacimiento. Entonces, este estudio que realizamos es la salvación por el nuevo nacimiento, la salvación por medio de la justificación por la fe. Estamos en el estudio número 375 de esta serie, El justo vivirá por la fe. El objetivo del Evangelio es al pecador tornarlo en justo. Un cambio de vida, un cambio total, una total transformación de una vida pecaminosa a una vida de santidad, de justicia. Ese es el plan de salvación que la Biblia presenta para el cristianismo, para el mundo religioso. Entonces, por la gracia de Dios, confiando en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios, vamos a seguir estudiando este mensaje que todo ser humano necesita. Todo el mundo, todos los seres humanos, desde los jóvenes hasta los mayores, buscamos pues la solución para todos los problemas de la vida. En todos los campos, el ser humano busca solución. Algunos buscan mejorar, otros buscan llegar a la plenitud, a dominar las cosas, a ser expertos, preparados 100%. En todos los campos el ser humano busca pues a esas cosas. Pero Jesús, cuando estaba en esta tierra, en el Evangelio de San Mateo 6:33 dijo una gran verdad: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la mayor búsqueda al cual debemos dedicarnos. En vano estamos buscando la solución en las cosas visibles, en las cosas que están en el mundo. Necesitamos buscar el reino de Dios, un reino de gracia, un reino espiritual, un reino que debe empezar en el corazón. En nuestra mente, en nuestro corazón, debe reinar Cristo. Y si Cristo reinara en nuestro corazón, ¿qué acontecería? Tendríamos justicia, o sea, tendríamos vidas justos, vidas santas, vidas rectas, vidas de obediencia y una vida realmente verdadera. Ese debe ser el mayor objetivo de la vida, la mayor búsqueda. Necesitamos dedicar tiempo, interés, esfuerzo, todo lo que el ser humano pueda dar,
hasta encontrar ese reino de Dios. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se encuentra? ¿Y cómo se experimenta y se vive? Ese es el objetivo del estudio que estamos realizando. ¿Y qué necesita para ello? Toda la Biblia presenta solamente un requisito. Necesita fe, una verdadera confianza en lo que Dios ofrece. Si nosotros llegáramos a tener esa fe como un granito de mostaza, dijo Jesús, entonces todo sería posible, porque la fe verdadera nos lleva a entregar nuestra vida a Dios, para unirnos con Dios. La fe verdadera nos lleva a entregar todas las cosas que tenemos en este mundo a Cristo, porque sabemos que Cristo es maestro, es omnisciente, tiene toda la sabiduría para poder manejar aún las cosas que tenemos nosotros. Porque lo que causa la ruina, lo que trae infelicidad, lo que trae todos los problemas al ser humano es nuestro carácter, nuestro yo. Y también todos los males vienen por todas las cosas que tenemos. En muchos el estudio, el trabajo, las riquezas, los bienes, la casa. Todo lo que tenemos siempre trae problemas. Entonces necesitamos entregar a Cristo. Eso se llama buscar el reino de Dios, es entregar a Cristo y recibir el reino de gracia, el reino espiritual, que Cristo entra a nuestra vida y comencemos una nueva vida. Esa es la mayor búsqueda. Pero si nosotros creemos, confiamos a Dios todo esto, entonces dice, Dios nos dotará de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo y comenzará a realizar la obra de salvación desde principio a fin. Toda la obra de esa transformación, de ese cambio, es obra del Espíritu Santo. La parte del hombre es la fe nada más. Entonces hoy vamos a estudiar cómo el plan de salvación, cómo Dios, cómo Cristo quiere solucionar el mayor problema del ser humano. El mayor problema es la codicia, la avaricia, el deseo de las cosas de este mundo, deseo de educación, deseo de tener una profesión, deseo de estudiar muchas cosas en este mundo, deseo de trabajar, deseo de tener dinero, riquezas, acumular cosas, deseo de todas las cosas. Es el 10º mandamiento, no codiciarás, no desearás. Avaricia en otras palabras. ¿Cómo la palabra de Dios da solución a esto? ¿Cómo la obra de salvación da solución a este problema? Jesús, como hemos leído en San Mateo 6:33, allí dio la solución. Mas buscad, dice, el reino de Dios todos los días. Todos los días necesitamos buscar el reino de Dios, encontrar el reino de Dios y apoderarnos, posesionarnos del reino de Dios. Y su justicia, o sea, el que encuentra a Cristo, encuentra el carácter de Cristo, encuentra la sabiduría de Dios. Entonces hay que permanecer en eso. ¿Qué dice el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 84? Este es el mal que ha arruinado el mundo, la codicia, la avaricia, los malos deseos.
¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús le mostró que al hacer de las cosas mundanales su anhelo supremo, se parecían a las naciones paganas que los rodeaban, pues vivían como si no hubiera Dios que cuidase tiernamente a sus criaturas. Entonces hay dos caminos, solo dos clases de seres humanos, de personas en este mundo. Los paganos que viven sin Dios, sin esperanza, no conocen a Dios, no creen a Dios. ¿Y cómo viven? Viven, dice, como si no hubiera Dios que cuidase tiernamente de sus criaturas. Ellos no saben que Dios cuida de los seres humanos. Dios cuida las plantas, los animales, y con mayor razón al ser humano. Pero los paganos, dice, que no tienen fe, no saben eso y no creen. Por eso todo ser humano que no tiene fe, que es incrédulo, se afana en buscar las cosas de este mundo. Se afana aún en buscar su sustento. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? ¿Dónde estaré? Ese es su mayor afán, su mayor preocupación, su mayor anhelo, su mayor codicia, porque no conoce a Dios y no tiene a Dios y no tiene fe verdadera, tiene una fe humana falsa. Pero dice, el que conoce a Dios, el que sabe de Dios, el que conoce la palabra de Dios, no debería de afanarse por las cosas de este mundo. Para solucionar las necesidades de este mundo, debería afanarse por el dueño de este mundo, que es Cristo Dios. Por eso dice, buscad primero, dice, a Cristo, el reino de Dios, reino espiritual, y su justicia. O sea, cómo tener esa vida de Cristo, esa vida de Dios, una vida sin pecar. ¿Cómo? Ese debe ser la mayor preocupación. Dos caminos, el mundo y Dios. Sigue diciendo, Discurso Maestro de Jesucristo, página 84. Basado en San Lucas 12:30 y también en San Mateo 6:30 al 36. Dice así, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Lucas 12:30. Como decía más arriba, los paganos, la gente de este mundo, solo busca las cosas de este mundo y se afana. Dice Jesús, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros solamente llegáramos, dice, a ser hijos de Dios nuevamente, porque el pecado nos separó de Dios y hemos perdido el derecho de ser hijos de Dios. Pero ahora si volviéramos solamente nuevamente, dice, a ser hijos de Dios, si nos reconciliamos, si nos unimos como si injerta una rama a una planta, si nos uniéramos a Cristo, dice San Juan capítulo 15, entonces sabríamos que tenemos un Padre celestial que sabe que tenéis necesidad de las cosas de esta vida y Él supliría, dice, esas necesidades en nosotros si es que nosotros nos ocupamos en mantenernos unido, conectado, permaneciendo en Cristo, como un hijo permanece con sus padres, como un hijo vive en el hogar de sus padres. La condición para que no nos falte nada en este mundo es vivir, andar como un niño
con Dios. Jesús dijo: he venido para abriros el reino de amor, el reino de justicia y un reino de paz. Jesús personalmente vino hace 2000 años atrás para mostrarnos y para entregarnos ese reino de amor, ese reino de justicia y de paz, donde el creyente nuevo, adoptado en la familia de Dios, por medio del nuevo nacimiento, pueda vivir en un reino de amor, donde todos los días reciba el amor de Dios y tenga el amor de Dios y se beneficie del amor de Dios y imparta ahora el amor de Dios al mundo. Así como una pareja, un matrimonio que se casa y si realmente se aman, viven un hogar de amor, viven feliz. La vida cristiana, dice, es vivir una vida feliz y una vida de justicia, donde solamente uno vive justo, santo, recto, limpio, puro, perfecto, consagrado. Y un reino de paz, vive en paz. Aunque el mundo esté en convulsión, esté en violencia, estén cayendo a tu lado 1000, 10,000, dice, a ti no te tocará, estarás en completa paz. Así como los apóstoles estaban en la cárcel, pero estaban en paz. Esa vida es el reino de Dios. Ese es el plan de salvación que Cristo vino a cumplir y a establecer para que recibamos por fe. Pero lamentablemente el mundo religioso, el cristianismo moderno, no logramos entender eso. Somos como el pueblo de Israel incrédulo. Nosotros queremos buscar nuestra felicidad. Nosotros queremos buscar nuestra solución para todos los problemas y necesidades para vivir en este mundo. Nosotros queremos prepararnos para enfrentar este mundo con una profesión. Entonces, Dios no existe en nuestra vida, a pesar que sabemos en la teoría, pero no queremos tener ese reino de amor, de justicia y de paz. Pero si aceptamos este evangelio de la buena noticia, entonces dice: abrid el corazón para recibir este reino y dedicad a su servicio vuestro más alto interés. Si ustedes abren el corazón y reciben ese reino de amor, de justicia, de paz, ese reino de gracia, ese reino espiritual, entonces cuando lo reciban, toda su vida entera dedicarán al servicio de ese reino. En otras palabras, quiere decir, ustedes ya no servirán al mundo. Ya no se someterán a la educación del mundo, ni a las actividades de este mundo, ni a la vida común de este mundo. Pero dice, aunque el reino de Cristo es un reino espiritual, no temáis que vuestras necesidades temporales sean desatendidas. No tengan miedo, dice, que vuestras necesidades temporales van a ser descuidadas, sino van a ser atendidas, no les va a faltar nada, dice. Así como un rey tiene sus hijos, sus príncipes, sus súbditos en su palacio. Preguntamos, ¿en su palacio los que viven del rey les faltará algo? Nada. A lo contrario, sobra. Si os entregáis al servicio de Dios, el que es todopoderoso en el cielo, en la tierra, proveerá
todo cuanto necesitáis. ¿Cuál es la condición para recibir las bendiciones de Dios? Es entregarse al servicio de ese Dios, estar ocupado en el reino de amor, de justicia, de paz y de gracia, en ese reino espiritual, y el Todopoderoso del cielo y en la tierra va a proveer para ustedes, dice, todo lo que necesitan para poder, mientras seguir viviendo en este mundo. No les va a faltar nada, dice. Esa es la seguridad. Eso necesitamos creer. A pesar que el pueblo de Israel en el desierto recibía sustento, agua, y tenía también dónde vivir, a pesar de eso no tenían fe verdadera. Eran un pueblo incrédulo. ¿Quiénes solamente creían en eso, en el desierto? Solamente creía Moisés, Aarón y los sacerdotes que ministraban el santuario. El resto era incrédulo. Y Dios lo comprobó cuando estuvieron en las fronteras del Canaán terrenal. Todo el pueblo incrédulo, a excepción de Josué y Caleb, que sí creían, y Moisés y Aarón también, y también, como dijimos, los sacerdotes por lo menos. Porque los sacerdotes, ellos ocupaban toda su vida para ministrar en el santuario. Así hoy Dios quiere creyentes de esa clase. No creyentes superficiales incrédulos como todo el pueblo de Israel. Esa es la verdadera salvación que Cristo ha traído a este mundo. Y lo vivió Él y dio el ejemplo cómo debe ser su iglesia en esta tierra. Más adelante veremos cómo fue la iglesia que Cristo estableció. Sigamos leyendo Discurso Maestro de Jesucristo, página 84, el párrafo 3. El tercer párrafo. Cristo no nos exime de la necesidad de esforzarnos, pero nos enseña que en todo le hemos de dar a Él el primer lugar, el último y el mejor. Nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra sabiduría, todo lo que tenemos debemos dedicarlo, dice, ¿a quién? A Dios. Darle el primer lugar, el mejor lugar, aún el último lugar. Todo es para Dios, dice. No debemos ocuparnos en ningún negocio ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. No debemos ocuparnos, dice, en ningún negocio, ninguno, que pueda estorbar, dificultar, malograr, impedir que vivamos una vida de justicia, o sea, una vida sin caer en tentación, sin ser arrastrado a la esclavitud nuevamente. Y que nuestro carácter se mantenga puro, limpio, santo. No exponernos, dice, a los negocios de este mundo, que siempre al ser humano lo van a llevar al engaño, a la mentira, al pecado y a toda clase de males y a los problemas de esta vida. Entonces nuestra vida debe mantenerse, dice, alejado de todas aquellas cosas. Cuando hagamos, debe hacerse sinceramente como para el Señor. Todo lo que realicemos tiene que ser como para el Señor. Y termina diciendo, si seguimos su ejemplo de Jesús, nos asegura que todas las cosas necesarias nos serán añadidas. Pobreza o riqueza, enfermedad o salud, simpleza o sabiduría, todo queda atendido en la promesa de su gracia,
¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos pobreza o riqueza? ¿Enfermedad o salud? ¿Simpleza o sabiduría? Todo depende cómo nosotros confiemos, entreguemos nuestra vida y permanezcamos sirviendo al Señor. Si dedicamos nuestra vida entera, cuerpo, alma, espíritu, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos y todo lo que tenemos, entonces el Señor dice, nos dará sus riquezas, nos dará salud física, mental y nos dará sabiduría. Pero Dios nunca puede dar riqueza para derrocharlo en el mundo. Nunca puede dar el Señor salud para que dediquemos nuestra salud para hacer prosperar el reino de Satanás, el reino de este mundo, para ser esclavo de este mundo. Y Dios nunca puede dar sabiduría para que con nuestra sabiduría podamos hacer prosperar las empresas de este mundo, los trabajos de este mundo, que su objetivo es llevar al mal a la humanidad. Muchos no podemos entender, pero el Señor todavía está esperándonos con su gracia, su Espíritu Santo, para hacernos comprender. Si nosotros por lo menos le pidiéramos, aunque sea como un mendigo que pide una limosna, dijéramos, Señor, ayúdame. Por lo menos, Señor, hazme entender tu palabra. El Señor nos haría entender. Vamos a poner un ejemplo sencillo y simple, pero real para nuestros jóvenes y señoritas, para los que tienen sus hijos y sus hijas también, pueden por lo menos darle razón. Muchos padres, muchas madres, su mayor deseo es que sus hijos sean educados, que tengan profesión, que aprendan una actividad para ganarse la vida, para enfrentar a este mundo. Humanamente ese deseo es bueno. Y por eso lo hacen estudiar a sus hijos, le ponen en mejores escuelas, en mejores universidades, se sacrifican, pagan mucho dinero. Y dicen ellos, mis hijos deben ser educados, cosa que educados podrán predicar el Evangelio, podrán ganar almas, podrán servir a Dios. Pero preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿a dónde mandamos a educar? Al mundo, a la escuela de este mundo, a la educación de este mundo. ¿Y quién es el que ha inventado, ha dispuesto, ha establecido la educación del mundo? Respondamos sinceramente, ¿Dios es el que ha establecido la educación del mundo con toda su currícula? ¿O es que Satanás ha utilizado a los hombres para establecer esa educación y prepararlo para el mundo, para que sirva al mundo y al servir al mundo sirva a Satanás? Y si Satanás ha establecido la educación del mundo por medio de los seres humanos carnales, y si es para preparar para el mundo, entonces, ¿cómo Satanás podría preparar jóvenes señoritas para predicar el Evangelio y para salvar almas? Un enemigo de Dios. Y no solamente Satanás es enemigo de Dios, sino también el ser humano carnal, que no ha aceptado el reino de amor, reino de gracia, reino de paz, reino de justicia, no ha nacido a vida nueva, no es hombre espiritual. San Pablo en Romanos 8:7 dice, todo ser humano carnal es enemigo de Dios. Todos los que dirigen la educación, las empresas, las actividades,
Todos los que dirigen las cosas de este mundo son seres humanos carnales, enemigos de Dios. Y detrás de ellos está el mayor enemigo, Satanás. Entonces, ¿cómo un enemigo puede preparar jóvenes señoritas para predicar el Evangelio? Imposible que un enemigo prepare. Ahí está el gran problema, fácil de darse cuenta. Solamente Cristo en el campo, en los puestos de avanzada, Cristo, el Maestro de los Maestros, puede preparar con la verdadera ciencia de la educación la obra médico-misionera para predicar el Evangelio y salvar almas. El hombre no puede preparar, solo Cristo, solo Dios puede preparar. Pero ¿qué necesita para entrar en esa escuela? Tanto jóvenes, señoritas y aún mayores también nosotros. Necesita bautismo de agua verdadero. Y el agua representa a Cristo también. Bautismo del Espíritu Santo. Nuevo nacimiento. Entrega total. Entrar en el reino de gracia, en el reino de amor, en el reino de justicia, en el reino de paz, en el reino espiritual. Pero como Jesús dijo, el que entra al reino espiritual se dedica de ese reino espiritual, vive para ese reino espiritual de gracia. Ya no se afana, dice, por las cosas de este mundo. Ya no se afana ni por la comida, ni la bebida, ni el vestido. Miren a las aves del cielo, dice. Las aves del cielo ni siquiera están en ese reino, pero ellas no se afanan en las que comeré o que beberé. Dios los alimenta a ellos, los sustenta, ninguno muere de hambre ni de sed, dice. Si ustedes, dice, ingresaran al reino espiritual, a la salvación, entonces ustedes serían mejor que las aves, dice, mejor que las plantas. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo entonces liberarse de ese amor al mundo? ¿Cómo liberarse de la codicia, de la avaricia, de los deseos con los cuales el hombre natural nace y vive? ¿Será dominándose? ¿Será prohibiéndose? ¿O será que el líder, el maestro, el dirigente nos tiene que prohibir? No, ninguna de esas cosas no funciona. No es someterse a la ley, no es prohibirse, no es obedecer al líder, al maestro que nos dice no ames las cosas de este mundo, no es así, sino es por el nuevo nacimiento del Espíritu. El Espíritu Santo soluciona. Por eso toda la obra de salvación, de principio a fin, es obra del Espíritu Santo. Pero solo el Espíritu Santo puede obrar cuando nosotros aceptamos su llamado del Espíritu y nos unimos al Espíritu, una unión. Y la unión engendra una nueva vida. Así como un joven y una señorita por el matrimonio se unen y engendran nuevas vidas. Así el Espíritu Santo engendra nueva vida. Y el Espíritu Santo dirige esa nueva vida para liberarlo completamente de la avaricia, de los malos deseos, de la codicia. Y si no somos liberados por el Espíritu Santo, entonces en vano podremos querer obedecer las órdenes de Dios. La religión no es obedecer órdenes de Dios, mandatos de Dios, leyes de Dios escritas, no, sino es tener a Cristo su representante para que Cristo coloque las órdenes, las normas, las leyes, su palabra en el corazón. Y cuando dice el corazón, habla de la mente, y cuando habla de la mente, habla de toda la vida. Y cuando se habla de la vida,
el más mínimo o la parte más mínima del ser humano es la célula. Hasta el año 2000 era la célula, pero del 2000 hacia adelante, que si ya estamos 21 años, la unidad del cuerpo es los genes, el ADN. En el ADN están programadas todas las cosas de la vida. Si uno está mal de la vista, el ADN que controla la vista está mal, se ha alterado. ¿Y quién lo ha alterado? La mala vida, desobediencia a las leyes. Entonces, las leyes, los principios, las normas que estaban grabados, programados, establecidos en el ADN, se han alterado, se han borrado. En otras palabras, entonces, necesitamos nacer del Espíritu para que el Espíritu Santo nuevamente lo regenere y lo grabe los principios del amor, para que la obediencia venga de adentro, para que el ADN impulse a la célula a los órganos y los órganos al cuerpo y el cuerpo a la mente y la mente pueda llevarnos a la obediencia. Ese es el camino de la obediencia. No es a la fuerza someter al hombre carnal, a la mente natural, a obedecer. La religión se ha equivocado. El cristianismo moderno se ha equivocado. Quiere someter al religioso a la fuerza a las leyes de Dios, a la Biblia. Eso no va a funcionar. Así como los judíos se sometieron a obedecer los 10 mandamientos, farisaísmo, legalismo, se sometieron a cumplir las ceremonias del santuario, del templo. Hoy también las iglesias, los ministerios, los grupos someten a obedecer las ceremonias, los cultos y todos los programas, los ritos. Pero el creyente no cambia, sigue siendo el mismo. Para cumplir las ceremonias, los ritos, las normas, los programas, primero debe hacerse el cambio en el corazón, en la mente, en la célula, en los tejidos, en los genes, en el ADN. Ahí debe cambiarse. ¿Y quién cambia eso? Solo el poder de Dios por medio del Espíritu Santo lo cambia nuevo. No remiendo, nuevo. Así la vida cristiana puede funcionar ahora sí. Toda la obediencia, el cumplimiento, la perfección, la santidad han de salir de adentro para afuera. La vida cristiana es fácil entonces, no es difícil. Solo es difícil cuando hay imposición de uno mismo o de los líderes o de la Biblia que nos impone. Así nunca va a funcionar. Necesitamos al dueño de la ley, a la ley misma que es el Espíritu Santo, al amor verdadero que es Cristo necesitamos. Vamos a aprender una lección. Uno de los israelitas que no pudo dominarse, que no pudo cumplir la ley, el 10º mandamiento que dice no codiciarás. Por lo menos hoy vamos a aprender de este personaje. La Biblia registra la vida de los fracasos para que nosotros no podamos repetir el fracaso. La historia sagrada nos cuenta que cuando el pueblo de Israel la segunda vez ingresó a la tierra de Canaán, pero no los israelitas incrédulos que salieron de Egipto, sino sus hijos, la siguiente generación, los que nacieron en el desierto con una alimentación correcta, bebiendo el agua pura de la roca.
Estos ingresaron a la tierra de Canaán. Josué les introdujo y ellos recibieron la orden de Dios, el mandato de Dios, que ellos debían tomar parte en la destrucción de Jericó, pero no iban ellos a destruir, solo ellos iban a estar con su presencia y obedecer lo que Dios mande. ¿Y qué aconteció con Acán? El libro de Josué capítulo 7 registra, todo el capítulo nos habla, pero vamos a leer el verso 12 y 13 que dice: es algo terrible jugar con Él, o sea, con Dios, con las leyes de Dios. Antiguamente Acán codició un lingote de oro y un manto babilónico. Codició y los escondió. Todo Israel sufrió por ello y fue derrotado delante de sus enemigos. Acán no pudo vencer la codicia. Codició, dice, oro y manto babilónico. Cuando Josué averiguó la causa, el Señor le dijo: levántate, santifica al pueblo, porque todo el pueblo no está santo. Hay algunos que no están santos. ¿Quién no estaba santo? ¿Quién no era santo en ese momento? Acán y su familia. Y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Israel no podía vencer a sus enemigos. Israel no tenía el poder de Dios. Israel estaba desamparado a sus fuerzas y sus enemigos le vencieron. Así es la vida en este mundo. Todos los seres humanos se sacrifican, trabajan, hacen todo lo posible, se educan, se especializan para enfrentar todos los problemas de este mundo y siempre terminan fracasando. Así como recordamos en esta última pandemia que empezó en el año 2020, los científicos, los laboratorios, los mejores médicos no pudieron enfrentar la pandemia, esa peste, esa gripe del COVID-19, como lo llamaron. Hasta hoy no pueden enfrentar. Así estaba el pueblo de Israel, sin Dios. Para que Dios esté con el ser humano y tenga poder, tenga bendición, necesita ser santo, santificado. ¿Y cómo se santifica? Romanos capítulo 11, del 14 al 24, allí nos habla. Necesitamos unirnos a Cristo, ser injertados en Cristo para ser santos. Y San Juan capítulo 15 nos dice: una vez unido a Cristo, como la vid en el pámpano, permaneced en Cristo para ser santos y tendréis poder, dice. Eso es ser espiritual, estar en el reino de Dios. Pero cuando el ser humano desobedece la ley, ¿por qué desobedece? Porque ya adentro no hay ley escrita en su ADN, en su gen, en su célula, en su tejido, en su corazón, en su mente, no hay. Entonces, externamente el ser humano, por más que tenga la ley, no puede cumplir como Acán. Acán había pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia al mandato, a la ley de Dios. Y Dios lo destruyó a él y a toda su familia, con todo lo que poseían, y borró la maldición de Israel. La paga del pecado es muerte, así que tuvo que recibir destrucción. ¿Por qué? Porque la historia nos demuestra que no reconocieron su pecado. Solo reconocieron demasiado tarde, cuando ya fueron descubiertos.
porque si al principio hubieran reconocido, entonces Dios le hubiera perdonado. Si hoy nosotros reconocemos que somos hombres pecadores, llenos de maldad, llenos de egoísmo, avaricia, orgullo, vanidad y toda clase de males, si reconocemos y estamos dispuestos a unirnos a Cristo, al Santo, ahora sí, entonces habrá perdón y recibiremos a Cristo en el corazón y viviremos una vida santa sin caer en pecado, gracias al poder del Espíritu Santo. En el caso del pecado de Acán, dice la Biblia, Dios le dijo a Josué: ni seré más con vosotros, si no destruyeres al anatema en medio de vosotros. Dios no puede vivir y estar cuando los seres humanos o su iglesia o los creyentes viven en injusticia, en pecado, en avaricia, en codicia, en los deseos de este mundo. No hay comunión, dice, entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre la limpieza y la suciedad. El pecado es como una suciedad. La desobediencia es una suciedad. Es tinieblas. Cristo no puede estar con esa clase de personas creyentes. Cristo se aparta. Así aconteció. Hoy en día, en vano, los líderes, los maestros, los pastores, misioneros, ¿qué dicen? No, dice, Dios está con nosotros, dice. Dios está contigo, dice, pídele a Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a guiar, Dios te va a dar. Pero para que Dios esté con el creyente tiene que tener una vida santa, una vida limpia, una vida unida a Cristo. Esa es la condición. Pero para unirnos con Cristo, tenemos que renunciar al yo, al mundo, y el Espíritu Santo engendrará nueva vida. Y en el nuevo pacto que habla, ¿qué dice? Escribirá las leyes de Dios en el corazón, en la mente, es decir, en los tejidos, en las células, en los genes, en el ADN. Ahora sí, el creyente será poderoso en obedecer. No se olvidará porque el Espíritu le recordará, mora en él. Pero Acán no tenía el Espíritu Santo, hizo su voluntad, obedeció a su deseo, se dejó vencer con la avaricia carnal humana. Entonces cayó en pecado. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 39, dice: la codicia, el egoísmo, el amor al dinero y el amor al mundo compenetran todas las filas de los observadores del sábado. Si a los observadores del sábado, que son legalistas, estrictos en cumplir la ley, por más que ellos cumplen la ley estrictamente, externamente, por cumplir una ley, por cumplir un escrito, por obedecer un mandato del dirigente de iglesia, no soluciona el problema, porque la codicia, el egoísmo, el amor al dinero y al mundo está en su corazón todavía. La ley no puede sacar esa codicia, ese egoísmo, ese amor al dinero y al mundo. El líder, el dirigente que ordena, que manda a guardar sábado, cumplir la ley, no puede extirpar, no puede sacar de la mente, del corazón del creyente la codicia, el egoísmo, el amor al dinero y el amor al mundo. No puede. El único que puede sacar es el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo dice: yo solo puedo sacar todo eso, extraer, extirpar, cuando el creyente reconoce y se entrega en mis manos, dice. Así como un paciente, un enfermo que está malogrado su riñón, su corazón, su pulmón, su vesícula. Entonces se entregan en las manos del médico, en el quirófano,
y el médico que va a hacer la operación va a extirpar, ¿qué hace? Saca la vesícula que ya no vale, extrae el riñón que está malogrado, extrae el pulmón que está malogrado y saca el corazón y pone otro corazón. Esa obra es obra del Espíritu Santo. El enfermo está dispuesto a desechar y perder su órgano malogrado y recibir un nuevo órgano si es que lo hay. Así es la vida cristiana, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas y todos los que estamos estudiando. Si usted está dispuesto a desechar la vida entera que tenemos, porque el profeta Isaías en el capítulo 1 al 6 que dice, todo el cuerpo está, dice, enfermo espiritual, enfermo mental y aún físico, de la punta de los cabellos hasta la punta de los pies, dice, no hay cosa buena, todo es, dice, podrido, hinchazón, llaga, dice, no vale. Entonces nosotros necesitamos entregar nuestra vida entera al médico de los médicos, para que deseche toda nuestra vida, no solamente nuestro corazón físico o nuestra mente o nuestro riñón o pulmón o vesícula, sino todo el cuerpo, para que ya no vivamos en esta vida y ya no nos ocupemos en esta vida de codicia, egoísmo, amor al mundo y amor al dinero, para que desaparezca eso. Y aún todas las riquezas de maldad que uno ha ganado, acumulado con ese corazón, mente egoísta, debe ser entregado a Cristo también. Así como un padre de familia, cuando va a morir, hace su testamento y dice, todo lo que tengo lo entrego a mis hijos, porque yo voy a morir. Así el creyente verdadero que tiene fe verdadera debe decir, Señor, yo estoy dispuesto a morir, a ya no existir para el egoísmo, la codicia, el amor al mundo y el amor al dinero. Y todas las cosas que he ganado, que son riquezas de maldad, te entrego, Señor. Ahora sí el Espíritu Santo entra y hace el mayor milagro. Nos da nueva vida, nuevo corazón, mente nueva, todo nuevo. Y sigue diciendo la palabra de Dios ahora sí entonces. Estos males están destruyendo el espíritu de sacrificio entre el pueblo de Dios. ¿Qué está destruyendo al pueblo de Dios? La codicia, el egoísmo, el amor al mundo y el amor al dinero. Porque no han experimentado el mayor milagro. Los que albergan esta codicia en su corazón no se dan cuenta de ello. Ese mal se ha apoderado de ellos imperceptiblemente y a menos que lo desarraiguen, su destrucción será tan segura como la vida de Acán. A la final nuestra vida va a ser destruido. ¿Con qué va a ser destruido? Con las pandemias, la hambruna, la sequía, la violencia, el calentamiento, los huracanes, las tempestades, todos los fenómenos naturales, la alimentación contaminada, aire contaminado, la carne contaminada, alimentos transgénicos contaminados, todo alimento procesado que viene de fábrica contaminado nos va a destruir. Eso no es nada. Nuestra mente lo va a destruir los poderes de este mundo que van a privar de la libertad, poniendo leyes para poder quitar la libertad, para poder infundir miedo, terror en los seres humanos con las leyes injustas de los seres humanos. Y tercero, los poderes de este mundo se están uniendo, los poderes religiosos, los poderes
civiles de este mundo y los poderes económicos bajo la dirección del espíritu del mal decretarán leyes y querrán manejar a todo el mundo. Y así los hombres, dice, tendrán que perecer. La angustia los consumirá. ¿Por qué? Por amor al dinero, a la codicia, al mundo, a la educación. Pensaron que las cosas de este mundo iban a solucionar, pero no va a haber solución. La solución es por cambio. Así como un enfermo físico entiende que debe ser extraído su corazón, a costa de su vida, aunque muera, si es que no sale bien la operación, se entrega. Así necesitamos una entrega completa a Cristo. Muchos han sacado su sacrificio del altar de Dios, dice. Aman al mundo, desean las ganancias de este mundo, por eso se educan y trabajan y se emplean y tienen empresas, negocios. Y a menos que se produzca en ellos un cambio completo, por ese milagro del nuevo nacimiento, perecerán con el mundo. Dios les ha prestado recursos. Estos no son propios, pues Dios ha hecho a los hombres mayordomos suyos. Pero debido a esto, los llaman propios y los atesoran para sí mismos. Pero, cuán prestamente les es arrebatado todo en un momento, cuando la mano prosperadora de Dios se aparta de ellos. Entonces, ¿qué va a acontecer? Muchos dice que hacen. Muchos se apoderan de los recursos, dice, y piensan que son propios. Pero, está hablando de los guardadores del sábado, de los cristianos, evangélicos, no interesa el nombre, qué clase de nombre tenga el religioso. Se apoderan de los recursos de Dios, dice, y los atesoran, y dicen, es mío. Porque así les han enseñado los líderes mal. Los líderes que les han dicho, no han entendido este evangelio, les han dicho, solamente traigan ofrenditas, 10 mitos nada más, el resto es de ustedes, Dios les va a bendecir. Mayor engaño. La salvación no es así. No es malo dar diezmo. Eso también enseñaban los judíos, los fariseos, en San Mateo capítulo 23, que les dijo Jesús, hipócritas les dijo, ustedes diezman, dice la mente, el comino, pero han omitido, han olvidado, han descuidado, dice la fe, el amor, la justicia, la misericordia. No tienen amor, no tienen ley en el corazón, solo diezman. Era necesario dar diezmo, pero también entregar vuestra vida entera para tener justicia, les dijo. No es malo diezmar, no es malo dar ofrendas, pero eso no es todo. Esa es una pequeña parte. Dice, todos los recursos que uno tiene, que está atesorando, es de Dios, dice. ¿Pero cuándo? Cuando uno es cristiano verdadero, cuando uno vive la vida espiritual, cuando uno es fiel, cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando uno tiene la ley escrita en el corazón y en la mente. Ahora sí, todos los recursos, el 100%, Dios le ha puesto como mayordomo nada más. Es administrador. Todo es de Él. En otras palabras simples, aquí el celular por el cual estamos estudiando no es mío, es de Dios ya. Si es que así creo y entiendo y tengo la salvación. El laptop, la computadora es de Dios. Si tengo casa es de Dios. Si tengo carro es de Dios. Si tengo dinero es de Dios. Tengo que administrarlo bajo la dirección del Espíritu Santo para salvar almas. Y si tengo que dar diezmo, también tengo que dar diezmo, para que también los pastores vayan a salvar otras almas.
No estén revoloteando en las iglesias. No estén equivocados imponiendo normas, mandatos a los feligreses. Eso es incorrecto. ¿Para qué entonces dar diezmo? Para que estén actuando mal. Ellos deben llevar a los feligreses a Cristo, entregarlo a Cristo y llevarlos al nuevo nacimiento y ponerlos en las manos de Dios, en mano segura, y ahora ir a buscar almas nuevas al mundo. Ya no estar de iglesia en iglesia, grupo en grupo, repitiendo los mismos sermones, dice, que ya las almas conocen. ¿Para qué dar diezmo para estos? Dice. Eso sería ser cómplice del engaño. Necesitamos comprender este evangelio con la guía del Espíritu Santo. Toda nuestra vida es de Dios. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, nuestra vida humana carnal fue desechado ya en el nuevo nacimiento, como ese corazón que no valía, como ese riñón que no valía, como ese pulmón que no valía, como esa vesícula que no valía. Es desechado. Entonces, si es desechado, ¿para qué seguir viviendo en esa vida que ya no vale? Necesitamos nueva vida espiritual. Terminemos de leer acerca de Acán. Dice así: Acán comprendía bien la reserva hecha y sabía que los tesoros de oro y plata que él codiciaba pertenecían al Señor. Robó a la tesorería del Señor para su propio beneficio. Acán sabía que todo eso era bendición de Dios, era de Dios. Así también todo lo que tenemos es de Dios, porque nosotros tenemos la vida de Dios y vivimos para Dios. Patriarcas y Profetas 4:70. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad, mientras que otros pecados se averiguan y se castigan. Cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Todos los pecados dice que se castigan en la iglesia, se averiguan, pero la codicia no se puede porque está en el corazón. ¿Quién puede leer el corazón? Nadie, solo Dios. Por eso necesitamos entregar nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón, dice. Y yo te voy a devolver, dice, uno nuevo, con vida espiritual, con una vida santa, con una vida de amor, para que tus palabras tengan poder, dice, para que tu evangelio tenga poder y vivas, dice, ¿cómo? En un reino de amor, de paz, de felicidad, de gozo, de justicia, de gracia. Y Pablo complementa en Romanos 6:14, el que está en el reino de la gracia, dice, el pecado no se enseñoreará. No hay pecado en el reino espiritual, en el reino de gracia, en el reino de amor, en el reino de justicia, no hay pecado. Entonces, ¿por qué hoy nosotros hemos dicho que el cristianismo nunca va a vivir sin pecar? Nadie puede ser perfecto. Lógico, humanamente, carnalmente no podemos ser perfectos. Siempre vamos a caer en pecado. Pero el hombre carnal debe ser desechado. Debe haber una operación, una intervención quirúrgica del médico, los médicos. El mayor milagro, desechar todo nuestro ser entero y recibir una vida nueva, porque Dios es creador. Que Dios pueda bendecir su palabra. Daremos gracias a Dios por estas palabras que nos pueden llevar a la salvación. En el próximo estudio vamos a continuar cómo se aplica esa codicia hoy en día y cuál es la solución. Gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio, Dios mediante. Amén.